completa. Si usted la corta separada acá, no importa, igualmente lo que tienen que hacer es confeccionar por allí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es unir la vista a la bolsa del bolsillo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tengo dos opciones. Una, yo puedo agarrar mi vista sola y pasarle un zigzag o una overlock por estos dos extremos que estoy señalando acá. En el otro lado de la vista sería igual, ¿ok? Sería en estos dos pedazos nada más. Y una vez que yo haya pasado ese overlock o ese zigzag, lo coloco revés de mi vista contra el derecho de mi bolsillo y simplemente le voy a pasar una costura por los cuatro lados para que esta pieza de tela quede fijada a esta, ¿ok? Si yo no quiero que se vean ese tipo de remates ni con overlock ni con nada, que lo ideal sería que no se vieran, lo que voy a hacer entonces es, sin necesidad de pasar overlock ni nada, yo voy a dobladillar y voy a pasar la plancha tanto en este lado como en la parte de abajo, de manera tal que esto va a quedar dobladillado y escondido, y cuando ya lo tenga planchado lo coloco aquí con alfileres y de igual manera coso por los cuatro lados, de manera tal que entonces aquí no se va a ver ningún overlock ni aquí abajo tampoco, ¿ok? Eso sería lo ideal que ustedes deberían hacer para su pantalón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir, como ya les dije, la vista al bolsillo, suponiéndose el caso que ya yo hubiese rematado o doblado con plancha. Vamos a realizar el proceso de confección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coser primero estos lados que, repito, bien sea que estén dobladillados o que estén rematados con zigzag, yo los voy a unir a la bolsa del bolsillo una vez haya decidido qué tipo de remate voy a hacer. Cuando llego a la esquina, como siempre, levanto la aguja, levanto el pie prensatela con la aguja clavada en la tela y me devuelvo. En el resto de los lados yo igual voy a pasar una costura, pero esta la puedo hacer con la puntada más larga de la máquina, ¿ok? Para hacerlo lo más rápido posible. Porque de igual manera voy a pasar yo costura por aquí para que la vista no cuelgue de la bolsa del bolsillo durante el proceso de confección. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la idea es que cuando nosotros vayamos a montar la pretina o vayamos a confeccionar los laterales del pantalón, ese pedazo de tela no cuelgue literalmente de la bolsa del bolsillo. ¿Sí se entendió? Ok, hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Fíjense que la idea acá es que las vistas queden, como quien dice, encontradas. Esta quedó viendo para acá y la del otro lado quedó viendo hacia el otro lado. No las podemos hacer las dos viendo para el mismo lado porque no van a coincidir. ¿Por qué? Porque se supone que esta va a quedar encima de esta. Y por eso es que puede coincidir una con la otra. Si yo hago las dos vistas para el mismo lado, cuando yo sobremonte una a la otra, me va a quedar esto así. Esta vista quedó del lado incorrecto y se está viendo la tela del bolsillo. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, colocándola en esta posición, vamos igualmente a confeccionar el resto de la vista. Giramos, 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 ¿ok? Y ya aquí tenemos, obviamente yo no estoy rematando por cuestiones de explicación y hacerlo más rápido, pero usted tiene que rematar todas sus costuras, ¿ok? Ya tenemos las dos vistas totalmente fijadas al bolsillo, no se mueven de la tela. ¿Sí se ve? Ok, entonces esto es lo que yo voy a confeccionar en mi pantalón. Les recuerdo que un lado del bolsillo tiene la misma forma del pantalón y el otro lado no, el otro lado está completo. ¿Ok? Entonces, déjenme quitarle un momentico esta diferencia que tiene aquí esto. Y del otro lado igual. Esto es porque yo los corté al ojo, yo no sé patrones para cortar esto, pero eso me está dando diferente.
usted debería haber cortado todo del mismo patrón, por ende no debería tener ninguna diferencia. ¿Qué voy a hacer yo? Fíjense ustedes que el bolsillo está al contrario del pantalón, porque yo voy a enfrentar la vista contra el derecho del pantalón. O sea, supone que el derecho del bolsillo vendría siendo el lado que tiene la vista, y yo voy a enfrentar derecho contra derecho. Por ende, esto va a quedar enfrentado así. ¿Sí? Estamos suponiendo que esta es mi Esta obviamente es la pierna del pantalón, esta que está aquí, este es el derecho de la pierna, y estoy enfrentando el derecho del bolsillo, que es el lado donde está la vista, contra el derecho del pantalón. ¿Ok? Y voy a coser aquí. ¿A cuánto? A 1 centímetro de costura. Eso es lo único que yo voy a coser acá. Ahora bien, aquí yo necesito hacer una observación. Cuando nosotros vamos a coser acá, se supone que yo voy a coser por aquí, y en lo que yo llegue aquí abajo voy a girar para coser aquí hacia afuera, como cosí ahorita la vista. ¿Qué es lo importante acá? Que ese ángulo, fíjense, este que está aquí, que obviamente fue de cuando fijé la vista al bolsillo, cuando yo coso ahorita esto, ese ángulo debe quedar paralelo a este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vengo ahorita cosiendo con la máquina 1 centímetro, yo tengo que coser esto y que llegue hasta estar paralelo a este ángulo de acá, y allí es donde yo me metería hacia adentro. ¿Se entiende esto? Porque si yo lo hago al centímetro, ese ángulo me va a quedar aquí, ¿ok? Y cuando yo cose el pantalón me va a quedar este pedacito sobresalido, y eso no debe quedar así. ¿Se entendió? Ok, entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a confeccionar acá rematamos, llego paralelo al ángulo que tiene esto planteado originalmente y confecciono. Como pueden ver, aquí quedó la costura realizada al centímetro, y fíjense que donde está resaltado con el bolígrafo negro fue donde yo dejé el ángulo para hacer ese cruce allí. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo ven? De hecho lo pueden ver mejor de este lado para su grabación. Fíjense que el ángulo coincide con el ángulo de arriba. ¿Sí se ve, no? El hilo blanco sobre la tela azul. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un piquete allí para poder voltear esto. Recordemos que el bolsillo yo lo estoy cosiendo por fuera. Al yo voltear esto hacia adentro, si yo en ese ángulo no hago un piquete, fíjense cómo esto se deforma aquí. Entonces ahí yo tengo que hacer obligatoriamente un piquete para que no se deforme. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente tomo mi tijera y voy a cortar hasta llegar prácticamente a donde está la costura. ¿Sí? Al hacer ese piquete y yo voltear esto hacia adentro, ya automáticamente, fíjense cómo agarra forma. ¿Sí? Toda costura que yo haga en ángulo, sea la que sea un escote, un ruedo, lo que sea, si yo no le hago un piquete similar a este, cuando yo lo voltee, no va a tener forma. O sea, los piquetes son obligatorios, me gusten o no me gusten. Entonces acá ya yo tengo prácticamente la boca del bolsillo definida. ¿Qué me falta? Hacerle un pespunte. ¿Para qué? Para que no quede bombado como estamos viendo ahorita que está, porque yo lo puedo planchar, pero igualito él va a tender a bombar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer dos tipos de pespunte. Puedo hacer un pespunte externo, que es simplemente coser por aquí afuera, y el pespunte se va a ver por el derecho de la prenda. O como es un pantalón de vestir y yo no quiero que ese pespunte se vea, le voy a hacer un pespunte interno. ¿Cómo se hace un pespunte interno? ¿Qué quiere decir pespunte interno? Que no se va a ver por fuera, solo se va a ver por dentro del bolsillo. Y como nunca voy a ver la cara interna del bolsillo, prácticamente es un pespunte invisible. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, yo voy a separar, si este es mi pantalón, yo voy a separar la tela del bolsillo de la tela del pantalón. Lo tengo así. ¿Sí? Y esta pestaña de costura la voy a acostar en dirección a la bolsa del bolsillo. ¿Sí? La voy a acostar del lado del bolsillo, no del lado del pantalón. ¿Se entiende esto?
Y teniendo esa pestaña acostada hacia ese lado, yo voy a hacer el pespunte. Da igual que usted lo haga por el derecho del bolsillo, como lo estoy haciendo yo en este momento, o que lo haga por el revés del bolsillo. Eso no tiene ninguna diferencia. ¿Sí? Y acá abajo hay que respetar la forma de ángulo que tiene el bolsillo. Entonces, como ustedes verán, yo voy a coser hasta el ángulo. Y de igual manera como se hace cuando lo estamos uniendo, levanto el pie de prensatela, giro y me salgo. Por ende, el pespunte va a quedar con la misma forma que tiene la costura del bolsillo, horizontalmente recto y luego la curva hacia arriba. ¿Se entiende eso? Ok, una vez que yo he realizado este proceso, yo vuelvo a colocar esto de la manera correcta y fíjense cómo ahora esto se ve muchísimo más plano, a pesar de que todavía se ve un pequeño bombado. Exactamente, nos vamos a la plancha. Recordemos que cuando nosotros planchamos gabardina debemos utilizar un paño de planchar, es una acotación que ya se les había hecho anteriormente. Les recuerdo que el paño de planchar son 3 rectángulos de tela, preferiblemente gabardina de algodón, que miden originalmente 45 por 20 centímetros, y que cuando lo utilizamos debemos humedecer para luego pasar la plancha, y que la plancha la vamos a pasar hasta que esté totalmente seco el paño de planchar. Al nosotros hacer este procedimiento podemos ver cómo queda de plano el bolsillo. Tiene su teléfono. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Lo último que me falta es simplemente cerrar el bolsillo. Si usted lo tiene en 2 piezas, pues le faltaría esta costura y esta costura. Si lo cortó en tela doble como hasta ahorita, nada más nos faltaría la costura de abajo. Ambas costuras se pueden cerrar de las dos maneras que mencionamos anteriormente con la vista. Yo simplemente puedo enfrentar derecho contra derecho de mi bolsillo y cerrar en costura recta y overlock estas dos áreas. Pero esa manera es una manera poco usable. ¿Por qué? Porque realmente el acabado interno de la prenda no es agradable. La idea es cerrar los bolsillos con costura francesa. Inclusive los bolsillos de jean vienen cerrados en costura francesa. ¿Cómo se hace la costura francesa en este caso? Ustedes ya deberían saberlo a estas alturas de la carrera. Vamos a enfrentar el revés de un lado del bolsillo contra el revés del otro lado del bolsillo. Esto hace que los derechos, que es donde tengo las vistas, queden hacia afuera, ¿sí? Y yo voy a confeccionar a 2 o 3 milímetros del borde. Esto quiere decir que yo confeccionaría acá. Si usted no logra coser tan delgado, entonces puede coser un poquito más grueso, puede hacerlo a pie de máquina si quiere, y luego lo que hace es que le corta lo que le sobre para que le queden 2 o 3 milímetros de área de costura. Eso también es totalmente válido. Lo que no debería hacer es coser a 1 centímetro para cortar y después volver a coser, porque entonces se comería demasiada área de costura, ¿sí? La idea es dejar 2 o 3 milímetros acá, y entonces como tengo los derechos hacia afuera, se supone que yo voy a voltear esta pieza hacia adentro, ¿sí? Para que los derechos vuelvan a quedar enfrentados, y lo que hago es pasar una segunda costura acá que debería quedar aproximadamente a medio centímetro. ¿Se entiende esto? De manera tal que entonces esa micro pestaña de costura de 2 o 3 milímetros que yo dejé debe quedar envuelta en este segundo pespunte que yo voy a pasar. Obviamente ustedes deben planchar primero esta costura antes de pasar la segunda, para que todo les quede muchísimo mejor. Yo lo estoy haciendo sin planchar por ahorrar tiempo, pero ustedes sí deberían plancharlo antes de pasar la segunda costura. Entonces, si yo reviso esto por dentro, no me queda ningún hilo, ninguna pestaña sobresalida, y por fuera lo que tengo es una pequeña pestaña solamente de medio centímetro que me cierra el bolsillo.
¿Sí? Ok, ya aquí el bolsillo prácticamente está terminado. ¿Qué necesito? Fijarlo al pantalón. ¿Por qué? Porque si yo levanto el pantalón, el bolsillo se deforma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a colocar todo esto en su posición y le voy a pasar una pequeña costurita aquí y una costurita acá para fijar el bolsillo a la pierna y que no se abra como ustedes lo acaban de ver. Esto lo pueden hacer con la costura más larga de la máquina y simplemente es una puntada de sujeción, es para sujetar la pieza. Entonces no es necesario que la hagan a lo ancho o del grosor del área de costura, lo pueden hacer al bordecito, ¿ok? Y así esto queda oculto dentro del área de costura del pantalón y de la pretina, porque cuando lo pasen por la cintura debe quedar oculto dentro del área de la pretina. Y de esta manera ya aquí tenemos terminado el bolsillo delantero. ¿Sí? Eso es todo. En mujeres el procedimiento es exactamente igual. Así que si usted se quiere hacer un pantalón